Bienvenida a usted, estimado licenciado Rubén Darío, bienvenido a este espacio preparado para realizar reflexiones, ¿no? Realizar diálogos con relación al rol del maestro, ¿no? En la educación de Latinoamérica en el siglo XXI. Ha cambiado mucho la forma y el manejo de la educación o la comprensión misma, entonces escucharlo va a ser un honor. Licenciado Rubén Darío, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a ti, al maestro Tapia, a la profesora María del Carmen, a mi amiga, la escritora Inela Franchi, de Argentina. Un abrazo para todos mis contertulios. Y bueno, es para mí un verdadero placer. Un abrazo a Inés, con quien hemos compartido varios espacios, ¿cierto? Porque precisamente el rol del docente del siglo XXI, una de las, digamos, de los elementos importantes, yo creo, es el innovar, ¿sí? El estar actualizándose, el estar en ese constante movimiento de mirar qué herramientas utilizar, qué herramientas emplear para que su trabajo cada día sea mejor. Y entonces, en ese sentido, con la maestra y escritora Ine Lafranchi, hemos hecho actividades virtuales porque la pandemia nos dejó esta herramienta hermosa. Actividades que fomentan la cultura, que tienen que ver con la escritura, con la literatura, ¿no? Donde llevamos a los chicos al encuentro con autores de otros países, ¿ya? Esta es una experiencia, como decía ahora la maestra María, que a mí me parece muy pertinente decir que la educación, es decir, lo que yo voy a enseñar, ¿sí? Tiene que ver en gran parte, o como yo me voy a formar como maestro, con mi experiencia, ¿no? Con la experiencia que voy acumulando a lo largo, pues, de las distintas situaciones que vivo en mi trabajo, en mi quehacer pedagógico, ¿no? Porque esa experiencia es la que de alguna manera me va a, a capacitar, ¿sí? Como docente, o me va a habilitar para decir si los contenidos curriculares son valiosos para el estudiante, ¿ya? Si los contenidos curriculares que plantea el ministerio de cualquier nación, yo creo, si son pertinentes o no. Y de eso es que precisamente voy a referirme un poco a la pertinencia que tiene la educación y que tiene pues el docente, de qué manera, digamos, esos contenidos curriculares, las necesidades del aula de clase o de ese contexto y el saber que yo tengo con el conocimiento que tienen a quien yo me voy a dirigir, a los niños, a los jóvenes, qué tanto pueden ser pertinentes, cómo hacer que todo eso confluya, ¿no? Para poder en verdad hablar de una educación de calidad y de ese afán, ¿no? Del ministerio por determinar que una educación tiene que ser de calidad, eficaz y utiliza unos términos, ¿sí? Que llevan a veces a los docentes a dejar un poco sus convicciones a un lado y más bien apuntar a unos contenidos, a un modelo pedagógico que está completamente desfasado con la realidad. Pero entonces, yo creo que la experiencia precisamente es la que va a permitirme a mí evaluar esos contenidos, construir mi propio manual, ¿sí? Construir mis propios contenidos y mirar hasta qué punto son o no pertinentes lo que yo voy a aterrizar, ¿no? Entonces yo comienzo diciendo que Colombia, como muchos otros lugares del mundo, ¿cierto? Continúa, digamos, en esa búsqueda de su propia identidad. Y esto aquí es complicado, ¿no? Porque yo siempre me he preguntado qué es lo que nos identifica como latinoamericanos, ¿sí? Y esa es una discusión de aula de clase, de café, ¿no? En la que, pues, nos cuestionamos qué somos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace, qué nos identifica? Entonces,
una identidad que hoy no es posible construir ni reconocer, sino en la relación permanente e inestable, ¿no? Con los otros, con el contexto en el que yo estoy, con el contexto global, con el otro, ¿no? Ahora la profesora hablaba de la otredad, y resulta que este principio de alteridad, de diálogo, de conversación con el otro, implica precisamente un encuentro con el pasado, ¿no? Un encuentro con los errores, con los aciertos de quienes de alguna manera han construido el país, ¿no? En tiempos o en cadenas temporales, a veces imposibles de rastrear, pero que de todas formas esas acciones nos sirven como registro y como resultado, ¿ya? Entonces, es complicado desligarnos de esa tradición, pero más difícil aún, a todos los que nos escuchan y a mis contertulios, es creer que la historia es una sola, no es una única historia, ¿no? Entonces, a ver, el desarrollo de un pueblo, ahora voy a comenzar a compartir, ¿no? Digamos, el desarrollo, pues el tema. Entonces, esto es como manera de empezar. Digamos que el desarrollo de un pueblo, ¿no? Es a la vez el desarrollo de la educación, ¿no? De sus tradiciones, de sus costumbres, de las creencias, de los miedos, ¿no? Incluso de los fracasos también. Entonces, ese desarrollo que se manifiesta en la educación, ¿ya? Es necesario también reconocer que la educación no es una tarea exclusiva de la escuela, ¿cierto? Está claro, y que a veces en ocasiones esta es la que menos influye en dicha labor, porque ahorita pensábamos o ahorita hablábamos del estar con el otro, del ser con el otro, ¿no? Del convivir en comunidad. Entonces, si yo estoy dentro de una nación que tiene unas costumbres, que tiene unas tradiciones, ¿no? Que tiene unos miedos, que ya tiene un ideario, un ideal, ¿no? Un imaginario colectivo. Entonces, no solamente la escuela va a ser parte o la escuela va a tener esa tarea de educar, ¿no? Entonces, somos parte de un híbrido, ¿sí? En el que apenas nos encajamos en él, nos movemos como un grupo en medio de muchos grupos, y por consiguiente la escuela, yo pienso que está es en la obligación eh, de reconocerse, digamos, como una institución educativa dentro de muchas otras que influyen, ¿sí? Y que a veces sin proponérnoslo en la educación de una cultura como la nuestra. Pues entonces, de esta forma, parece necesario, ¿no? Que nos cuestionemos sobre el tipo de educación que ha tenido, yo lo aterrizo a mi país, pero que ha tenido, digamos, Latinoamérica y que se requiere, ¿no? Y que Latinoamérica requiere. Entonces, ahora estaba mencionando la pertinencia en el sentido de que de los modelos pedagógicos, de las teorías de aprendizaje, de dónde viene todo eso, ¿no? De dónde viene, digamos, esos manuales, esos estándares, esos lineamientos que me encuadran a mí por un camino que yo debo seguir y que a veces, en muchas ocasiones, dejan a un lado al estudiante, a los jóvenes, a los educandos. No están contemplados, me da la impresión a mí por la experiencia, porque la experiencia es la que a mí me nutre, ¿no? Aparte, pues, seguramente de las investigaciones, pero la experiencia es la que en última determina si esto es pertinente o no. Entonces, el rol del maestro, digamos que el maestro moderno, actual, ¿no? Actual, está es en esas condiciones, está es en la condición de desligarse de todo modelo que esté desfasado, desligarse de cualquier imposición, ¿sí? Y que sea un maestro innovador
que sea un maestro que experimente, que sea un maestro que esté abierto al diálogo, ¿sí? Que se abra a nuevos saberes, a nuevas formas de aterrizar ese conocimiento, que de alguna manera él tiene en cuenta que ese saber tiene que ponerlo a dialogar con esos estudiantes o con esas otras personas que están allí también, que son otros, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, el enseñar literatura, digamos, el compartirla más bien, es un dar de leer, ¿sí? Es un ofrecer eso que me apasiona, eso que me gusta, pero de qué manera yo voy a dar de leer de eso. Si el modelo tradicional, si los modelos de enseñanza, los modelos educativos, ¿será que de esa forma puedo yo llegar a despertar la pasión, el amor, el gusto por la literatura, el escribir, el leer? Si como me lo dictan, como me lo indica el modelo, ¿será pertinente? Entonces, frente a eso, sí, frente a eso, como maestro, digamos, del siglo XXI, esa es una de las inquietudes que yo siempre me planteo cada día que me paro frente a un salón de clases, ¿sí? Incluso si yo ya he diseñado, voy a hablar, a mezclar un poco experiencia y la participación o la ponencia pues que tengo, sustentada un poco en la experiencia. Entonces, yo puedo haber programado una clase, ¿sí? Como me lo dicta o como me lo propone el manual de texto, que tienen ya todo dado, ¿no? El maestro hoy solamente abre un libro de texto y con todas las ayudas que tiene, y ya está toda la clase preparada. Y está qué texto leer, a qué grado y a qué edad, ¿no? Él la debe aterrizar. Ese es como el programa de estudio. Entonces yo lo reviso y preparo esa clase, y resulta que la llevo a esa aula, ¿no? La llevo a ese salón. Y ese día o ese tema o esa actividad no tenía coherencia con ese momento o con las personas a quien yo les iba a compartir ese saber o esa actividad, ¿no? Entonces, por eso que lo he vivido y que he visto en compañeros y en muchos maestros que están entre los mejores, pero que no funciona en la práctica. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese choque, no? ¿Por qué no me funciona si yo soy laureado, mi tesis, soy reconocido, si he hecho producciones, pero no funciona en la práctica, en lo real, ¿no? En ir a decirle, a enamorar a un joven de un cuento o de proponerle otras alternativas de lectura o de escucharlo, ¿por qué no me funciona? ¿Sí? ¿Por qué no me funciona? Entonces, la UNESCO, ¿sí? Señala que una de las dimensiones de la calidad de la enseñanza es la pertinencia, ¿no? Y que en esa pertinencia resalta la necesidad de que la educación sea significativa. Y ojo, ¿no? Que esto es clave para mí como docente y según también eh, la intención o el objetivo que yo tengo con cada clase, ¿sí? También entra en juego eso, ¿sí? ¿Qué es lo que me lleva a mí a enseñar? ¿Para qué voy a enseñar lo que voy a ir a proponer? ¿Cuál es la propuesta que yo llevo a esas personas, ¿no? Yo estoy hablando como un maestro del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Es el objetivo que me dicta un manual o es el objetivo que hace que haya una pertinencia entre ellos y yo? Yo reconozco a ese otro cuando yo voy a compartir o cuando yo voy a proponer un saber o voy a dialogar, porque es que a veces creemos, ¿no? El docente a veces todavía en el siglo XXI
se empecina a pensar, no están, digamos, todavía con esa creencia de que son unas clases magistrales en las que él se para y habla, ¿no? Y no le da permiso al otro de hablar, de escucharlo, sino que dicta un discurso, eh, escucha 3, 4 opiniones que no cambian en nada porque él ya tiene la actividad que mandó el manual a hacer, sí, él ya la tiene en la cabeza y no hay entrada para otras cosas. Entonces lo escucha como por, o sea, un formalismo, ¿no? Escucharlo, pero ya después se desarrolla la actividad que no va a funcionar. Y no va a funcionar, ¿sí? Porque no hay una pertinencia. Entonces señala que esa necesidad de que la educación sea significativa para cada persona, ¿no? Por lo que los sujetos de la educación deben definir las normas, miren bien, ¿no? Lo que propone o lo que indica la UNESCO, debe definir las normas y los contenidos curriculares de una manera consensuada, ¿ya? De una manera consensuada. Pero de hecho ya es una imposición, ¿sí? Tomar los contenidos y simplemente, digamos, imponerlos en una clase, no sé qué tan consensuado sea, ¿no? No sé qué tan dialogado sea, ¿ya? Entonces, como maestro de este siglo, esa es mi pregunta, ¿no? Esa es, digamos, la inquietud que me lleva a diseñar y a replantear, ¿no? Las formas de aterrizar esos contenidos curriculares, ¿ya? Porque sigue la UNESCO y dice que por lo que los sujetos deben digamos, ser consensuadas, pero no explica de qué forma eso se pueda lograr, ¿cierto? Es decir, hay que consensuar los temas, ¿sí? Los contenidos, hay que hacerlo, pero no nos dice cómo hay que hacerlo, ¿ya? Cómo lograrlo. Por ello, es necesario siempre, digamos, reflexionar sobre la manera de abordar las interacciones de los sujetos de la educación al interior del aula para que definan los sentidos y significados que le otorgan a esas normas, a esos contenidos, ¿no? Coger los contenidos y volverlos realmente significativos. Entonces aquí voy a compartirles pues la presentación. Allí se está viendo bien. Bueno. Entonces, miremos. La pertenencia, ¿sí? El rol del maestro en el siglo pues, XXI y tiene que ver con la pertenencia. Entonces afirma pues que la UNESCO, siguiendo la calidad, debe de asegurar el derecho a la educación para todos, ¿no? Y que además debe ser eficaz, eficiente, relevante, pertinente y con equidad. En la dimensión denominada pertinencia, ¿sí? Señala que hay unas normas y unos contenidos curriculares que deben de ser definidos por los sujetos de la educación, ¿no? Entonces, digamos que aquí, a ver, de todas formas, la UNESCO señala esto, pero no muestra como qué dirección debemos de tomar para alcanzar eso. Entonces yo voy a mostrar 4 momentos, ¿sí? En los que quiero reflexionar sobre la pregunta ¿cómo lograr, ya? ¿Cómo lograr que los sujetos de la educación en sus interacciones le otorguen sentido y significado a las normas y a los contenidos curriculares que conciben ya como pertinentes? Es decir, el maestro ya sacó los contenidos, ¿cierto? Ya hay unos contenidos propuestos, entonces ahorita vamos a pensar de cómo hacerlos o cómo convertirlos
en unas, digamos, en un eje temático que sea significativo. Cómo hacer que esos contenidos en verdad sean significativos. Entonces hay un primer momento, ¿cierto?, en el que señalo que en el que se comprende la naturaleza del concepto de la calidad de la enseñanza, porque el criterio con que se defina va a derivar la forma de concebir la dimensión de la pertinencia y la pragmática, ¿ya? Entonces, la pragmática que se siga, la que nos va a direccionar para el desarrollo de ese proyecto o de ese propósito. Hay otro momento, ¿sí? Hay otro momento, esperen que aquí necesito esta gafa, bueno. Bueno, hay otro momento en que será necesario explicar cómo es que se va a concebir esta interacción para determinar los sentidos y los significados con que se van a establecer las normas y contenidos curriculares pertinentes dentro de la calidad de la enseñanza en cuanto a acciones sociales, acción regulada por las normas, la acción dramatúrgica y acción comunicativa, ¿no es cierto? Y hay otro momento, sí, hay un tercer momento, pues, hola, ya. Hay un tercer momento preliminar a la propuesta de las interacciones que será necesario explicar como una categoría conceptual, ¿sí? En la que la teoría, a ver, forma parte, digamos, mundo-vida de la acción comunicativa. Y por último, en un último momento, lo titulé en un cuarto momento, ¿sí? Explicar cómo el criterio para definir esa calidad de la enseñanza tiene que ser el que permita comprenderla como un valor intrínseco. Entonces, reflexionar qué es calidad educativa, qué es pertinencia, qué es calidad, ¿no? Porque es que, ¿qué entendemos por calidad, ¿no? Lo cual permitirá abordar entonces la pertinencia como una dimensión de la calidad de la enseñanza que se estudia como una acción social de la teoría de la acción comunicativa. Entonces, en estos cuatro aspectos que señalo, ¿sí? Y los que voy a ir desarrollando, entonces resulta que parecen ser inteligibles, ¿no? Los apartados, pues, o estos momentos que se proponen un ejemplo que nos va a servir como digamos, una guía para los momentos de análisis antes propuestos, ¿ya? Entonces, supongamos que estamos dentro de un salón, porque es que a mí me gusta hablarles, compartir con la experiencia, ¿ya? Entonces, estamos dentro de un salón de clases como observadores en los primeros días de inicio de un ciclo escolar, ¿ya? Empezó un nuevo año lectivo, le llamamos acá, un nuevo ciclo escolar, y pensemos o miremos que llega un docente con el fin de realizar el encuadre. Aquí le llamamos también encuadre o empalme, ¿no? Porque a veces, o cuando se termina un ciclo e inicia otro, entonces rápidamente vamos a hacer un empalme, ¿no? De esa asignatura. ¿Qué vacíos hay? Cómo que hasta dónde avanzaron en el programa, ¿no? Que de los contenidos que siguen en este próximo año, qué tanto avanzaron, qué tanto saben, qué no saben, pero qué es lo que va a determinar, digamos, esa relación, o sea, qué va a determinar que yo aterrice unos contenidos y que sean pertinentes. Entonces, resulta que durante unos minutos, ¿cierto? Durante unos minutos, él les dicta a los alumnos, porque pues es lo que se hace, ¿no? Y hace que escriban las reglas que van a seguir con respecto a puntualidad, asistencia. Es como unas normas de convivencia que se lanzan, ¿no? Que se van a ir
construyendo. Entonces, el uso del celular, la entrega de trabajos, ¿no? De igual forma, dictar los contenidos temáticos, los ejes temáticos que van a revisar a lo largo de un semestre o que al menos deberán de revisar a lo largo de un semestre. Entonces, termina nuestra sesión, ¿sí? Esa sección de mirar, de estar ahí expectantes y preguntamos por qué ese maestro no puso a consideración, que era lo que yo mencionaba ahora hace un momento, por qué no puso a consideración esos contenidos curriculares, esas normas a los estudiantes, ¿no? ¿Por qué el docente habrá diseñado esas normas y contenidos curriculares o los reprodujo de algún modelo o de un documento? A ver, entonces, por eso hablo que la experiencia es bien importante, ¿cierto? Porque el conocer qué les gusta a los estudiantes, el conocer cómo hablan, qué les gusta, los intereses, me va a permitir a mí seguramente tener una idea sobre la construcción de esas normas y de ese modelo, de ese manual, ¿sí? Pero yo creo, ¿no? Que ese manual y en la construcción de esas normas deben de incluirse a los estudiantes, ¿ya? Entonces, si yo me detengo simplemente a dictarle esas normas, a imponerlas, ¿no? Con estos estudiantes, entonces, ¿qué pasará, no? ¿Qué tan pertinente será? Si el docente retomó las normas que le han funcionado en otros años, porque, ¿cierto? A partir de experiencias y de mirar los estudiantes anteriores. Entonces, estos nuevos estudiantes, ¿será que van a servir? ¿Ya? Entre otras preguntas, las cuales nos van a llevar al análisis de las acciones que realizamos durante la relación que yo voy a tejer o a construir con los estudiantes, ¿no? Pero con las características particulares de que estas preguntas me van a llevar a comprender si existió o no un consenso en torno a las normas, como señala la UNESCO, o como es, digamos, el ideal, ¿no? Si hay un consenso, eso es a lo que yo creo que es clave el papel del docente hoy, y es evaluar, valorar la pertinencia de ese contenido curricular, ¿no? Entonces, si es que si hubo un consenso en evaluar ese contenido que nos va a guiar, ¿no? Y en tal sentido, si son pertinentes o no para los sujetos de los que están allí implicados, ¿no? Si de no ser así, entonces vamos a mirar que se van a calificar como no pertinentes. Entonces, aquí pasa lo siguiente, y es que cuando no hay un consenso, ¿sí? Cuando yo simplemente impongo un modelo creyendo que porque le funcionó a otros sujetos del mismo curso, pero fueron otros, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues que cuando yo voy a proponer, cuando yo voy a desarrollar esas actividades propuestas o esos contenidos propuestos, ahí es donde va a haber el choque, el desinterés, la falta de motivación, el profesor no entiende qué pasa, ¿no? ¿Por qué no los estudiantes no están motivados? ¿Por qué no les gusta esto de lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que ocurre? Que se levanta y se va. ¿Por qué no presentan las actividades? Bueno, un sinnúmero de situaciones que van a llevar al docente, ¿sí? A decir que es que los estudiantes no funcionan, que los estudiantes no trabajan, que los estudiantes no cumplen, no están comprometidos. Y entonces empieza a echarle la culpa y a buscar un poco de culpables a los padres, a
al clima, al salón, ¿no? A un poco de cosas, cuando debe revisar es la pertinencia que tiene en los contenidos que va a aterrizar, ¿ya? En las obras literarias que va a trabajar, en los manuales de texto que va a emplear, ¿no? Tiene que tener en cuenta o debería de tener en cuenta que los ritmos de aprendizaje también implican o están ahí inmersos en esa pertinencia educativa, ¿ya? Que digamos que la cultura, que eso que comencé hablando de lo que nos identificaba, de lo que nos permitía pensarnos como colombianos o como latinoamericanos, debe de entrar en esa pertinencia educativa, ¿no? En esa pertinencia escolar. Entonces, continuando con este ejemplo de que llega y va a hacer un empalme y empieza a imponer y a dictar sus normas, ¿no? Entonces miremos cómo podemos empezar a abordar el concepto de que este docente o de que el profesor, qué concepto tiene con respecto a la pertinencia como una cualidad, digamos, como un atributo de la calidad de la enseñanza. Es decir, la pertinencia es fundamental para que haya una enseñanza con calidad o para que haya una educación con calidad, ¿sí? O de calidad. Entonces, para este docente, estos aspectos le vienen, por ejemplo, ya definidos, ¿cierto? Con respecto a su práctica docente. Ya están inculcados, ya hay un presaber, ¿ya? Él retoma los contenidos pragmáticos que le han sido dictados y los impone ya como unas unidades de aprendizaje dentro de sus asignaturas. Bien, entonces de esta forma él considera que las normas al interior, ¿no?, del aula han de ser definidas por él mismo, porque él ya tiene, digamos, un imaginario de cómo funciona, ¿no? De esa calidad, cómo debe ser. Y resulta que entonces en su imaginario, en su ideal, él piensa que la calidad es o hace parte de esa calidad, de hacer que haya una educación con calidad, imponiendo sus normas, imponiendo sus contenidos, ¿cierto? Entonces, considera que ya están definidas y que él solo mismo tiene que definir esas normas y que tomará en cuenta a los alumnos a su cargo solamente, ¿no? Con una condición, ¿ya? Para verificar su cumplimiento y sancionar, ¿cierto?, a quien no cumpla con esas normas, ¿no? No hay unas normas establecidas y entonces el estudiante sencillamente va a estar implícito en ese diálogo, entre comillas, solo si cumple con las normas que él impartió y que él definió ya. Bien, entonces es necesario entonces comenzar a hacer algunas diferenciaciones, yo creo, sobre cómo puede definirse, digamos, la calidad en los quehaceres, ¿no? La calidad en los quehaceres educativos. Sí, bien. En los quehaceres educativos, para pues nombrarlos, que escuché ahí, entonces, para poder nombrarlos como la calidad pues de enseñanza, ¿sí? Entonces, el primer aspecto que yo traigo a colación es que la calidad de la enseñanza podría definirse como base en tres tipos de criterios, ¿no? Sobre tres aspectos, ¿no? Descriptivo, normativo o normativamente intrínseco, ¿ya? Digamos que lo que, esto de lo descriptivo implicaría entonces, o lo descriptivo es que las normas y los contenidos curriculares se cuantifiquen en los rasgos,
¿cierto? En los rasgos o en los atributos que previamente se han definido, ¿ya? Como lo deseable, ¿sí? Es decir, hay unos atributos, hay algo que ya está definido y que sí o sí se tiene que cumplir, se tiene que realizar. El estudiante hace parte de ese consenso siempre y cuando él cumpla con lo establecido o con esa norma al pie de la letra, ¿no? Entonces, digamos que esto de todas formas no permite diseñar una pragmática formal para abordar el tipo de interacción que la UNESCO ha señalado para definir esas normas y los otros contenidos pues, curriculares, ¿cierto? Entre los sujetos de la educación, por no abordar los mecanismos con que las acciones, estas acciones en las interacciones se coordinan para alcanzar dicho fin. ¿Hasta qué punto yo puedo hacer que las acciones entre estos sujetos de la educación puedan ser coordinadas? Entonces resulta que yo me aparto de ese manual, ¿no? Por un momento, por esa norma que me dice a mí qué debo hacer y qué es lo que yo debo desarrollar, ¿cierto? Entonces, al apartarme de la norma, al apartarme del manual, me va a dar espacio o me va a dar la posibilidad de escuchar al otro, de escuchar a ese otro, de en verdad hacer un consenso, ¿sí? Hacer un consenso para que haya en realidad una educación de calidad, ¿no? Como es la que propone pues, la UNESCO, que los contenidos deben de ser de una manera consensuada. Ejemplo, hay una bibliografía para trabajar en un grupo específico, ¿sí? En un grupo determinado y en un tiempo determinado. O sea, hay un plazo para terminar de esta obra o para trabajarla, para abordarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, resulta que ese libro o esa obra que está pensada para trabajar con estudiantes de una determinada edad, ¿no? Y de un contexto específico y dentro de un tiempo, pues, también puntual, yo decido no trabajarla, sino que me doy a la tarea de preguntar antes de decir, mañana todos deben de traer este libro, ¿sí? Porque yo he experimentado que cuando yo llevo un libro para imponerlo o un material para imponerlo, se dificulta el acceso a él, se dificulta incluso la comprensión de la actividad o el desarrollo del tema porque ya hay una barrera. Y la barrera es la imposición, ¿no? Cuando yo trato de imponer ya se crea una barrera, ¿no? Y eso es lo que no debe hacer un maestro en el siglo XXI. Entonces, esa barrera que se crea va a alejar el interés que despierte en ese estudiante, que despierte en el alumno para acceder a lo que yo quiero, ¿no? A lo que yo me desvivo. Yo recuerdo que habían profesores que sentían una pasión y un amor por algún autor en particular, pero que el simple hecho de que ellos lo amaban, lo adoraban, de pronto pensaban que el otro también tenía que amarlo y adorarlo y gustarle, ¿no? Y entonces lo daban con ese amor, con esa pasión, pero hasta allí llegaba, ¿no? Hasta allí llegaba porque los otros no hacían parte de ese consenso. Entonces digamos que yo decido preguntar antes de hago una pregunta. ¿Qué les gustaría leer? O
¿Cuál es su autor favorito? ¿Cuáles son los temas que ustedes leen? Hagan una lista de autores que leen. Hagan una lista de libros que han leído en el último mes. Miren, ahí en ese empalme, ¿no? Sí, en el que yo empieza ese ciclo escolar, sigamos con el ejemplo, y entonces yo voy a hacer un encuadre, un empalme, y yo pongo a revisar qué vieron, qué no vieron, y qué tienen que ver, porque eso es lo que manda el manual, ¿sí? Es lo que manda el programa, que hay que verlo en un determinado tiempo, y si se quedaron sin verlo del año anterior, pues no sé qué va a pasar, pero tenemos que cumplir. Y si más bien yo el empalme lo hago empezando, ¿no? Por esa pregunta, por empezar a indagar en el interés, en el gusto, en la experiencia que tienen. Yo creo que allí estoy empezando en verdad a dialogar, ¿no? Yo creo que ese sí sería en verdad un diálogo, ¿cierto? Cuando yo empiezo a escuchar que, yo me leí esto, sí, porque pasa, constante me pasa. Y me dicen, Rubén Darío, yo me leí esto. Rubén Darío, ¿qué tal si leemos? ¿Por qué más bien no consideras leer esto? No me lo dice otro compañero, ¿no? Sino un estudiante o un grupo de estudiantes, ¿no? ¿No has considerado hacer tal? Entonces, ¿de qué forma el escuchar esas propuestas de los estudiantes a mí me enriquece como un maestro del siglo XXI? Entonces, ahí yo he ido señalando implícitamente las características que debe tener un maestro del siglo XXI o que debería, ¿no? ¿Sí? Que digamos el tiempo en el que estamos así lo demanda o me lo dice, ¿no? Entonces empezamos pues a indagar sobre ese texto y resulta que surgen más actividades, surge una nueva experiencia, surge un nuevo diálogo, un nuevo saber. Empezamos también a comparar, ¿no? Una literatura comparada, empezamos a ver la transtextualidad, la intertextualidad, ¿no? Entre un texto clásico y qué tanto tiene. Bueno, hay innumerables actividades y elementos que yo puedo convertir esos contenidos que me impone a mí el canon, ¿sí? De qué forma yo los amarro, de qué manera yo los convierto y los vuelvo significativos, ¿no? De qué manera yo hago que sean pertinentes dentro de un aula de clase, ¿sí? Ese yo creo que es, digamos, el papel, ¿no? O una de las funciones que debe tener, pues un docente del siglo XXI. Entonces, para avanzar y para, digamos que ir concluyendo, simplemente señalar lo siguiente, ¿sí? Que esa experiencia en la que construyo mi propio manual, ¿sí? Esa experiencia que me da a mí el poder escuchar a ese otro que también tiene algo que decir, ¿no? Es que el estudiante también tiene un mundo, es una vida, ¿no? Es un mundo que tiene por contar, por decirme algo, por enseñarme algo. Y cuando yo lo incluyo en ese consenso del que habla la calidad educativa, ¿no? Para que haya una pertinencia, digamos, entonces allí empiezo a crecer una pertinencia, digamos, entonces allí empiezo a crecer, ¿no? Empiezo a contemplar otras herramientas que me pueden servir, ¿no? Para hacer una educación de calidad, ¿no? O para llegar a una calidad educativa. Entonces miren que
hablar de la educación, digamos que abarca muchas cosas, sí, pero que lo más importante o uno de los elementos más importantes es tener en cuenta el otro, como decía hace un momento la maestra, ¿no? Porque hay unos principios de los cuales yo subrayé que deberían de tenerse en cuenta para llegar a los consensos intersubjetivos, ¿no? E intrínsecamente normativos que permitan a los sujetos de la educación, ¿ya? De cada escuela, en cada lugar, no importa qué nación, al interior del aula, porque es que todo pasa, sale dentro del aula, ¿no? De qué forma yo voy a aterrizar todo eso eh, al interior del aula. Entonces, llegar a acuerdos, ¿no? De eso se trata, llegar a unos acuerdos sobre las normas y los contenidos curriculares que sean pertinentes, ¿no? Para ponerlos en práctica, entonces se deben utilizar las técnicas que se consideran más idóneas, ¿no? Las herramientas que yo considere que van a hacer que haya una pertinencia, el análisis y la reflexión en torno a las normas y contenidos curriculares, eso es fundamental. Uno de los motivos por los que un estudiante de pronto no quiera entrar a una clase, no quiera ir al colegio, entre otras, es digamos, el desfase que hay entre ese currículo y la realidad, ¿no? Y la necesidad que está en el aula. Entonces, el reflexionar en torno a esas normas y a sus contenidos me va a permitir, por ejemplo, ¿sí? Salir del salón de clase, ¿no? Organizar digamos, organizar la clase de otra forma. Dejar de creer que el conocimiento está determinado por un examen, ¿no? O está determinado por un cuaderno que esté al día. Me viene eso a la mente porque unos compañeros, me dice una compañera, decía eh, que el cuaderno estaba al día y entonces por eso él era un buen estudiante, ¿no? Porque tenía el cuaderno al día y entonces merecía una nota más alta del que no tenía el cuaderno al día. Pero resulta que llevando a la práctica, no a la realidad, le preguntamos al que no tenía el cuaderno al día sobre un concepto al azar cualquiera y miren que lo argumentó y lo desarrolló mejor que el que tenía el cuaderno al día. Entonces, eso muestra, ¿no? Que hay muchas otras alternativas de evaluar, de enseñar, y que la pertinencia tiene que ver con que yo tenga que contemplar esas otras alternativas. Entonces, salirme de clase, hacer una clase algún día en un parque, en la calle, en una biblioteca, hoy vamos a hacer la clase en este centro cultural, la clase la vamos a aterrizar en este otro espacio. Entonces resulta que cuando yo saco a los estudiantes, a 50 estudiantes, a un centro cultural, a un espacio diferente al aula de clase, ellos van a empezar a relacionar esa experiencia con otras experiencias vividas. Van a recordar que el abuelo los llevaba, van a recordar que allí pasaron algún momento agradable o desagradable. Y eso le va dando, digamos, un sentido diferente a esos contenidos curriculares, ¿no? Y digamos, yo no me he salido de esos contenidos. Simplemente que estoy encontrando las formas de hacerlos significativos, ¿no? Y claro, y como maestro del siglo XXI, mirar cuáles no son pertinentes, ¿no? Y volverlos pertinentes. Entonces, para poner en práctica, se deben pues de utilizar esas técnicas, herramientas como la virtualidad, por ejemplo, que la utilizo y que me ha parecido idónea ya para fomentar el análisis, ¿no? Me ha parecido idónea para conocer otras culturas, para despertar también ese escritor que duerme en cada uno y cada una de los estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que es importante, o sea, todo lo que a mí me suma, todo lo que para mí considero que es pertinente para llevar al aula de clase porque tiene que ver con un consenso,
¿sí? Con una necesidad de ese estudiante, yo lo aterrizo, ¿no? Lo aterrizo al aula. Entonces, hay una discusión y voy cerrando con esto, hay una discusión en los tiempos, en la actualidad, sobre el uso del celular en clase. Me estoy refiriendo a la educación en secundaria, que es en la de los jóvenes, ¿no? Que están haciendo aquí el bachillerato, secundaria, jóvenes entre 11 y 16 años. Entonces hay toda una gran discusión sobre qué tan pertinente precisamente es que los estudiantes utilicen el celular en la clase. Entonces en unos colegios lo prohíben y los padres están de acuerdo. Entonces en unos colegios tiene que guardarlo en la clase, ¿no? Porque no deja dar clase. Y imposible llevar celular y el papá está de acuerdo, el papá incluso, la madre, los padres de él, incluso están de acuerdo y están en contra pues, de que lo saquen. Y resulta que yo creo, como dije en alguna entrevista, que lo correcto debería de ser de qué forma yo convierto ese instrumento en una herramienta que sea útil y que me facilite a mí el trabajo. ¿De qué forma me puede facilitar a mí el trabajo un celular? Por ejemplo, yo sé que es un proceso, aterrizándolo en mi ciudad, en mi país, es un proceso y que debemos de darnos la pela, de llevarlo, hay errores, hay aciertos, pero es un proceso y hay que vivirlo. Entonces, y voy a poner este ejemplo puntual. Las bibliotecas digitales, ¿no? Una biblioteca digital, ¿sí? Que hay una que se llama Makemake y que tiene más de 7.000 ejemplares y que esa biblioteca digital hace préstamos digitales. Entonces, los estudiantes pueden descargar libros en esa biblioteca, se conectan y descargan libros, acceden a los libros que ellos quieran desde su dispositivo que es el celular. Entonces, si yo en una clase nos conectamos todos los que estamos allí, ¿no? A esta biblioteca desde el celular cada uno. Miren que el uso tomaría como un curso diferente, ¿ya? Sí, lo utilizan seguramente en su mayoría mal, en algunos casos le dan mal uso, como sea, pero también hay que rescatar que se puede avanzar y que se puede llegar a hacerlo, a convertirlo pertinente. Entonces, finalmente, pues es importante también subrayar pues las acciones que se emprendan, ¿no? Como por ejemplo, que acabo de mencionar, que deberán de poner en cuestionamiento para su adaptación o corrección, ¿no? Las normas y los contenidos curriculares. Siempre el maestro, como está actualizando, como está innovando, como está inquieto, ¿no? Debe estar en esa revisión, ¿ya? Para mirar si esos contenidos propuestos son pertinentes o no, ¿no? Los valores sociales que regulen las acciones cotidianas del trabajo al interior de cada salón, ¿no? Y las opiniones, intereses y creencias de los sujetos y de la educación van a tener un papel determinante porque van a ser quienes establezcan las normas y los contenidos curriculares. Yo les agradezco mucho porque ustedes me hayan escuchado, me hayan atendido también al maestro, pues, licenciado Tapias, por este espacio maravilloso en que reflexionemos en torno a un tema tan importante, ¿no? Que es en la educación en los tiempos que corren y que todos los días me lleva a replantearme las formas en las que yo estoy enseñando, las maneras en las que yo estoy aterrizando esos contenidos curriculares que heredo, ¿sí? Porque es una herencia, entonces, ¿de qué forma yo esa herencia la sigo transmitiendo o de la forma en la que lo he venido haciendo o si en verdad la vuelvo pertinente y más bien realizo un consenso
con las personas a quienes las voy a aterrizar. Entonces, muchas gracias, maestro, un abrazo y saludos para todos. Muchísimas gracias, licenciado Rubén Darío Reyes. Muchas gracias. Desde Colombia nos da importantes ideas ese planteamiento del nuevo rol del maestro en la educación de Latinoamérica en el siglo XXI. Muchas gracias por ese espacio, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Pues reciba un saludo cordial de aquí, de sus hermanos, hermanas de Bolivia, ¿no? Estamos ya en este espacio de poder generar estas reflexiones y realmente, como usted dice, ¿no? El replantearse continuamente. El maestro ya ahora está en esos aspectos, ¿no? De poder innovar diferentes facetas o diferentes aspectos de la educación misma. Muchas gracias nuevamente, licenciado Rubén Darío Reyes. Ha sido un honor tenerlo con nosotros en este espacio. Ahora continuamos con esta conferencia internacional, el rol del maestro en la educación de Latinoamérica del siglo XXI. Para mí, otro honor más esta noche realmente poder compartir este espacio con ustedes. Vamos a tener la presencia específicamente desde nuestro hermano país que es Argentina, ¿no? Va a estar con nosotros, o bueno, está con nosotros ya la licenciada María Ine Lanfranchi. Licenciada, bienvenida a este espacio, a esta conferencia internacional, bienvenida aquí donde sus hermanos, hermanas, que es el país de Bolivia. Muchas gracias por su presencia en este espacio y bueno, pues nuevamente reciba este abrazo fraterno de todos los bolivianos y las bolivianas.